¿Alguna vez te has preguntado por qué, en ciertas relaciones, aunque lo das todo, la otra persona siempre parece pedir más, como si tu límite fuera invisible? Quizás hayas sentido que te están explotando, pero al mismo tiempo no puedes negarte como si dijeras que sí, incluso cuando todo tu cuerpo grita que no. Si esto te suena familiar, permíteme plantearte una hipótesis incómoda, pero liberadora. Tal vez no se trate solo del otro. Tal vez hay algo en ti que repite este ciclo, en silencio, sin cesar, porque necesitas representar algo sin resolver. Y eso es lo que vamos a explorar juntos. Aquí no te ofreceré soluciones rápidas. No me interesa consolar, sino revelar. Porque tu dolor, esa sensación de ser invadido, ignorado, menospreciado, no es un defecto, es un síntoma. Y todo síntoma es una clave, una advertencia del inconsciente, una nota susurrada por una parte de ti que aún vive en el pasado. Así que vamos a escuchar. Vamos a sumergirnos. Imagina a una mujer llamada Clara. Clara está agotada, sus amigos le piden favores constantemente. Su jefe le delega tareas que no le corresponden. Su pareja, emocionalmente ausente, solo aparece cuando necesita consuelo. Y Clara dice que sí en siempre, incluso cuando algo dentro de ella se encoge, incluso cuando su voz interior le susurra, no necesitas esto. Ella no escucha, se entrega, hasta enfermarse, hasta perderse a sí misma. Puede que no te llames Clara, pero puede que tengas la misma herida. ¿Por qué alguien tolera tanto? ¿Por qué repite relaciones en las que se ignora su propio límite? Porque, en el fondo, existe un deseo inconsciente de reconocimiento. No cualquier reconocimiento, sino aquel que nunca se recibió cuando más importaba en la infancia. Lo que he descubierto, al escuchar a tantos pacientes como Clara, es que muchos de nosotros aprendemos muy pronto que el amor está condicionado a la utilidad, a la obediencia, a la anulación. De niño, tal vez te diste cuenta de que, al ser, te veían, al ayudar demasiado, te elogiaban. Al silenciar tu dolor para acoger el de los demás, te validaban, pero, y cuando llorabas, y cuando sentías rabia, cuando decías que no, tal vez te ignoraban, o peor aún, encastigado. Y así, sin darte cuenta, se formó el pacto. Un pacto inconsciente que dice, para ser ahumado, necesito desaparecer un poco. Y ese pacto, querido oyente, es lo que te hace vulnerable a lo que llamamos repetición compulsiva. No solo atraes a personas que abusan de tu espacio, sino que las eliges, como quien, inconscientemente, busca revivir el trauma original con la esperanza de que, esta vez, sea visto de verdad. Por eso, cuando alguien te exige demasiado, cuando te piden tu tiempo sin gratitud, tu cuerpo sin cariño, tu afecto sin reciprocidad, no es solo una invasión, es la escena del pasado repitiéndose, el retorno de lo reprimido. Como he observado tantas veces en lo que fue negado, regresa, disfrazado de patrón, pero hay más. Existe, dentro de ti, un juez severo, una voz que susurra, tienes que aceptarlo. Ese es el superyo, la instancia psíquica que representa la moral internalizada, a menudo heredada de los padres o figuras de autoridad. El superyo alimenta la culpa, y donde hay culpa, hay servidumbre. Clara, por ejemplo, se sentía mal al negarse. Su cuerpo decía que no. Pero la culpa decía, está siendo egoísta. Ve la paradoja al ponerse en primer lugar. Se sentía mala, como si quererse a uno mismo fuera un delito. Pero ¿de dónde viene esa culpa? No nace en el presente. Es un vestigio de la infancia. Cuando, al decir no, el niño fue castigado con silencio crichicao, ujeshasu, el ego, para sobrevivir, aprendió a renunciar ceder kala. Y lo más trágico, esto parece una virtud. El mundo aplaude al altruista, al siempre disponible, al que nunca dice no. Pero detrás de la virtud se esconde la herida, el miedo a perder el amor, el miedo al abandono, el miedo a ser quien se es y no ser suficiente. Por eso, la gente sigue pidiendo. Sienten, aunque sea inconscientemente, que no sabes protegerte, que tu puerta siempre está abierta. Y quien no sabe cerrar la puerta, inevitablemente, será invadido. Paro attention. No culpes al otro. Él solo revela lo que tú aún no has transformado en ti. El análisis comienza cuando te preguntas, ¿por qué lo permito? Y no basta con responder de forma racional. El inconsciente no habla con lógica. Habla con actos. Habla con patrones. Habla con sueños. ¿Cuántas veces sueñas que estás preso, atado, sin voz, o que intentas huir y tus piernas
no responden. Esos sueños no son aleatorios. Son metáforas de tu estado psíquico. Tu inconsciente grita lo que tu conciencia no quiere ver. No eres libre, estás atrapado en un guión invisible. ¿Y qué hacer? Primero, escuchar. Escuchar tu dolor como quien escucha un oráculo. Luego, reconocer lo que repito, no es amor. Es ausencia, disfrazada de hábito. Y por último, arriesgar algo nuevo. Decir no. Decir no será como una revolución interna. El superyo gritará. Llegará el miedo. Las personas se resistirán. Pero algo dentro de ti, algo olvidado y auténtico, comenzará a florecer. Al decir no al otro, te dices sí a ti mismo. Y aquí está el punto más delicado. Cuando comienzas a cambiar, el mundo reacciona. Aquellos que se beneficiaban de tu ausencia se sienten traicionados por tu presencia. Dirán que has cambiado, que eres frío, egoísta, difícil, pero ese es el lenguaje del control. Son las últimas palabras del sistema que se está derrumbando. No estás siendo cruel, te estás reconstruyendo. El psicoanálisis no es una promesa de paz inmediata, es una invitación a la verdad. Y la verdad, amigo mío, no siempre es cómoda, pero es liberadora. Sigue conmigo. Todavía nos quedan 6 peticiones que revelan el desprecio velado. Cada uno de ellos será una puerta hacia tu interior, y cada paso que demos será un ciclo repetido menos. Hay una pregunta que hay que hacerse ahora. ¿Por qué ciertas personas se sienten cómodas pidiendo lo que no ofrecerían a cambio? Quizás ya hayas oído, préstame dinero, pero yo no puedo ayudarte. Quédate hasta más tarde hoy. Aunque estés agotado, ¿puedes escucharme otra vez? Sé que tú también estás mal, pero necesito hablar. Date cuenta, son peticiones que no nacen de la reciprocidad, sino de la certeza de que no las rechazarás. Son como pruebas, y tú las pasas con nota, a costa de tu propia salud. Estas peticiones no solo son abusivas, son sintomáticas. Revelan, de forma descarnada, una dinámica relacional marcada por la asimetría. Y si las aceptas con frecuencia, hay algo en tu estructura psíquica que debe investigarse, porque el abuso no comienza en el otro. Comienza en tu dificultad para reconocerte como sujeto de deseo. Llamemos a esto por su nombre. Cuando alguien exige tu atención constante, incluso cuando estás emocionalmente agotado, y esa persona no está pidiendo compañía, está exigiendo una función, dejas de ser un ser humano y pasas a ser un recurso, un dispensador de consuelo, un objeto, y lo más doloroso, lo aceptas, porque en el fondo, crees que siendo útil, serás amado. Aquí entra en juego un concepto que he desarrollado a lo largo de la escucha analítica, la identificación con el objeto perdido. Muchos de los que repiten estos patrones de autoanulación, perdieron, en algún momento de su infancia, la sensación de ser vistos por quienes realmente eran. Y para no perder el vínculo con las figuras afectivas, padre, madre, cuidadores, aprendieron a hacer lo que el otro necesitaba. Esa es la raíz de la falsa personalidad. El niño deja de preguntarse, ¿quién soy?, para preguntarse, ¿quién quiere el otro que sea? Y esa pregunta, nunca, se responde con la verdad. Por el otro, por inmadurez, narcisismo o limitación emocional, no sabe amar de forma incondicional, solo sabe amar con condiciones. Y el niño, hambriento de afecto, lo acepta e interioriza la creencia: si satisfago al otro, tal vez me quieran. Es una esperanza infantil, pero crece contigo, se convierte en un hábito, se convierte en identidad. Y por eso, cuando los adultos piden más de lo que deberían, más tiempo, más favores, más silencio, más perdón, tú les das lo que piden, incluso cuando eso te destruye. Eso no se llama altruismo, se llama compulsión por la repetición. Un paciente, al que llamaré Rafael, solía contestar las llamadas de su jefe a las 3 de la madrugada. Trabajaba hasta el agotamiento. Le pregunté por qué no ponía límites. Me respondió: porque tengo miedo de perderlo todo. Fíjate en la palabra, todo. El jefe no era solo un empleador, era el sustituto simbólico del padre, un padre que nunca lo valoró, a menos que se sacrificara. Y el trabajo se convirtió en el nuevo altar de sacrificio. Al igual que Clara en el bloque anterior, Rafael revivía la misma escena, el deseo de ser aceptado, incluso a costa de su propia integridad. Y lo que nos ata a esa posición es lo que yo llamo masoquismo moral, una parte de la psique, moldeada por años de crítica, rechazo e invalidación, cree que sufrir es noble, que es una virtud, que renunciar
es una prueba de amor. Pero eso no es amor, es una prisión. Y cuanto más aceptas lo inaceptable, más prueba el otro tus límites. Porque inconscientemente, tú le enseñas, puedes pedir. No me voy a ir, pero ¿por qué no te vas? Porque la idea de alejarte del otro, aunque sea abusivo, activa el pánico a la soledad. Y aquí reside el punto más profundo, el miedo. A quedarse solo es, a menudo, mayor que el dolor de ser utilizado. ¿Y qué es la soledad para el inconsciente? Es el trauma del abandono original. Aquella noche en la que lloraste en la cuna y nadie vino. Aquel día en el que pediste ayuda y te dijeron que estabas exagerando. Aquel momento en el que te ridiculizaron por expresar dolor. Todo eso queda guardado, no como recuerdo, sino como matriz. Y es esa matriz la que define cómo respondes a las peticiones de los demás. No con lógica, sino con miedo, no con razón, sino con supervivencia en decir no. Al otro, en tu estructura psíquica, parece equivalente a morir, porque en algún momento fue así, y nunca más quisiste revivir eso. Pero ha llegado el momento de desobedecer ese guión. Ha llegado el momento de reconocerlo. En cada vez que dices sí a lo que te hace daño, refuerzas el mensaje inconsciente de que no tienes valor propio, y la mente aprende. Aprende que tu existencia solo es válida si estás sirviendo. Y eso no es vivir, eso es acular. Pero hay una salida. Why comienza cuando interrumpes el ciclo de la petición sin reciprocidad. Pruébalo cuando alguien te pida algo que hiera tus límites. No respondas inmediatamente. Siéntelo. Pregúntate, ¿esto me honra o me anula? Y solo entonces, con honestidad, responde. Verás que muchos de los que dicen ser cercanos se alejarán. Y los que se queden, quizá esos, sean los verdaderos. Pero incluso, si todos se alejan, algo permanecerá en ti. Algo que siempre ha estado ahí, pero que ha sido silenciado en tu dignidad, y ella no grita. Susurran, dice, mereces respeto. Incluso cuando nadie te lo ofrece. Incluso cuando eso significa estar solo. Porque estar solo con dignidad es infinitamente mejor que estar rodeado de peticiones y ausencias. Entiende, no has nacido para ser una herramienta. Naciste para ser presencia. Y esa presencia solo emerge cuando reconoces, no tengo que aceptar todo para ser amado. Puedo rechazar y aún así merecer amor. Pero tal vez, en este momento, tu mente aún se resista. Tal vez el miedo grite. ¿Y si me rechazan? Entonces escucha esto. A quien te rechaza por posicionarte, nunca estuvo contigo. Estaba con la versión domesticada de ti. La versión funcional. La versión que no molesta, pero tu alma. Tu alma pide más libertad. Pide autenticidad. Y solo serás libre cuando puedas mirar una petición injusta y, con calma, responder. No. Esto no me sirve. Este es el primer acto de libertad. En los siguientes bloques, profundizaremos aún más en las peticiones que enmascaran la falta. Vamos a exponer sus raíces inconscientes y a mostrar cómo transformarlas en portales de conciencia. Hay peticiones que no parecen peticiones. Se disfrazan de cariño, de cercanía, es solo un favor, pero en su interior hay una orden velada. No seas tú mismo. Esas son las más peligrosas. Porque no vienen con gritos, vienen con afecto y por eso son tan difíciles de rechazar. ¿Alguna vez has escuchado frases como, ¿por qué estás tan serio? Sonríe más. No hables tanto de ti. Podrías cambiar tu forma de vestir, solo para complacer. No seas tan intenso, alejas. A la gente, son pequeños ajustes que el otro propone, pero que, sumados, construyen un Frankenstein. Una versión de ti que no existe. Y si atiendes a esas peticiones, poco a poco, dejas de existir. Esas peticiones no tienen que ver con la convivencia, tienen que ver con el control, con modelarte según el deseo del otro. Y quien acepta eso, está hambriento de pertenencia, hambriento hasta el punto de mutilarse simbólicamente para encajar. Pero, ¿dónde nace ese hambre? Nace en la infancia. De esa mirada que no llegó, de esa escucha que no hubo, de esa sensación de ser extraño dentro de tu propia casa. Los niños que crecen escuchando, sé menos, o eres demasiado, aprenden que su esencia es incómoda, que para ser aceptados, deben adaptarse y el niño se adapta, porque es inteligente, porque necesita sobrevivir. Pero el precio es alto en la amputación del yo. Años más tarde, te conviertes en adulto, y crees que estás eligiendo tu propia ropa, tus opiniones, tus aficiones, pero si miras en profundidad,
te darás cuenta de que sigues intentando ser aceptado, sigues intentando no molestar, sigues intentando garantizar el amor, lo que el otro desea. Y entonces, la petición velada del otro encuentra un terreno fértil. Ya te has abandonado a ti mismo antes. Hacerlo de nuevo parece natural. Pero no es natural. Es sintomático. En la consulta, una joven llamada Amanda describió una relación en la que su pareja le decía, te quiero, pero si fueras un poco menos emocional, serías perfecta. Ella, para no perderlo, empezó a callarse, a sonreír cuando quería llorar, a tener relaciones sexuales cuando quería dormir, a estar de acuerdo cuando sentía rabia. Meses después, estaba deprimida. Pero decía, él no hace nada malo, solo me pide que mejore. Esa es la cuestión. No todo el desprecio se manifiesta en forma de violencia. Algunas vienen en forma de sugerencia, pero el efecto es el mismo, te alejas de ti mismo. Y aquí entra uno de los conceptos más profundos del psicoanálisis, a la escisión del yo. Cuando partes de ti entran en conflicto, tratando de conciliar el deseo y la aceptación. Una parte quiere expresarse, la otra, complacer a una parte quiere gritar, el otro, proteger el vínculo. Y el precio de este choca es el vacío. Vacío no es falta de afecto externo, es ausencia de uno mismo, porque cada vez que te moldeas para no molestar, refuerzas la creencia de que, tal y como eres, no mereces amor. Y esto se convierte en una profecía, en cuanto más te adaptas, más te pierdes a ti mismo, y más invisible te vuelves para los demás. Hasta que un día te miras al espejo y te preguntas, ¿quién soy yo fuera de las exigencias de los demás? Y aquí es donde comienza el verdadero análisis. Tienes que volver a la escena original. La primera vez que alguien, tu padre, tu madre, tu profesor, tu abuelo, te miró con desaprobación y tú, pequeño, pensaste, tengo que cambiar. Esa escena no se ha olvidado. Se ha enterrado, pero sigue viva en ti, como un software que se ejecuta en segundo plano determinando cada sí, ¿qué dices con dolor? Pero hay algo que pocos entienden. El otro lo siente, inconscientemente. Se da cuenta de que no te respetas a ti mismo. Y por eso sigue pidiendo. Porque el desprecio externo es un reflejo del desprecio interno. El mundo nos trata como nos tratamos a nosotros mismos. No es culpa. Isla Clave. Si cambias tu forma de relacionarte contigo mismo, el mundo cambiará su forma de relacionarse contigo. Pero ese cambio requiere valor. Porque significa perder algunos vínculos. Vínculos que tal vez sostienen tu autoestima. Vínculos que te hacen creer que eres amado. Pero ese amor es condicional. Y el amor que exige que te traiciones a ti mismo no es amor. Es un pacto de silencio. Un análisis profundo muestra que, detrás del miedo a decir no, hay miedo a revivir la exclusión. El momento en que fuiste excluido de la mesa, del grupo, de las preferencias, y ahora haces cualquier cosa para ser incluido, incluso si eso significa anularte a ti mismo. Pero aquí va una verdad en la inclusión que cuesta tu esencia. No veil. La pena entonces, ¿qué hacer ante estas sutiles peticiones? Primero, nómbralas. Cuando alguien te diga, ¿podría sonreír más? Responde, esta es mi cara cuando soy sincero. Cuando alguien te sugiera que cambies, pregunta, ¿me quieres a mí o a la versión editada de mí mismo? Puedes decirlo, y al decirlo, algo se rompe, pero algo se libera. Quizás la otra persona retroceda, quizás se enfade. Pero lo importante es lo que ocurre dentro de ti forma una nueva narrativa, una en la que ya no tienes que negociar tu identidad a cambio de afecto. Y eso es una revolución interna. Te darás cuenta de que, poco a poco, surgirán nuevas peticiones a más respetuosas, a más humanas, porque has enviado una nueva señal. Aquí vive alguien íntegro, alguien que se escucha antes de responder, y quien no sepa lidiar con esa integridad, se alejará. Pero eso no es una pérdida, es la selección natural de las relaciones. El psicoanálisis nos enseña que solo somos realmente libres cuando podemos soportar el dolor de la separación. Y no hay mayor dolor que perder a quien nunca nos ha visto por completo. Pero esa pérdida es liberadora, porque en lugar del otro, surges tú, y tú no viniste al mundo para ser moldeado, viniste para expresarte. Tu cuerpo, tu voz, tus gestos, todo eso es poesía. Y la poesía no pide permiso, simplemente existe. En los siguientes bloques, nos sumergiremos en peticiones aún más camufladas, aquellas que vienen como amor, pero esconden dominación. Aprenderás a reconocerlos, no con ira,
sino con conciencia, porque cuando entiendes, ya no necesitas doblegarte. Hay un tipo de petición que no se dice en voz alta, pero se siente en el aire. Una petición que flota, que pesa, que exige, incluso sin palabras. Y tú, sin darte cuenta, la cumples. Me refiero a esa mirada que exige presencia, incluso cuando necesitas silencio. De esa expectativa que el otro no verbaliza, pero que, si no es correspondida, viene seguida de un sutil alejamiento, de un no pasa nada, cargado de resentimiento. Estas peticiones no están en el plano del discurso, están en el campo de la transferencia. Y aquí es donde el análisis se vuelve crucial. Transferencia es el nombre que le damos cuando los sentimientos del pasado se proyectan en personas del presente. Es cuando no estás respondiendo al otro, sino a alguien que ya existió en tu historia. Tu jefe se convierte en tu padre, tu pareja, tu madre, tu amigo, un viejo rival. Y sin darte cuenta, entras en el escenario de la repetición, la misma obra, el mismo papel, el mismo sacrificio. No solo atiendes la petición del otro, la anticipas. Y eso es aún más revelador. Mira, el problema no es solo que el otro exige demasiado, es que has aprendido a vivir en alerta, con sensores emocionales tan agudos que detectan incluso los deseos no expresados, y actúas, incluso, antes de que te lo pidan. Como quien dice, déjame anularme, solo no te vayas. Ese es el eco de una infancia emocionalmente inestable. Donde el amor venía con condiciones ocultas, donde el niño tenía que descifrar el humor de la madre, el cansancio del padre, el ambiente de la casa, y aprendió, como quien respira, a prever, a atender a no ser una carga. Y ese aprendizaje se convirtió en una forma de existir. Pero eso tiene un precio muy alto, porque vivir anticipando los deseos del otro es vivir en deuda constante, es no estar nunca en reposo, es vivir en una vigilia psíquica que agota, aunque envejece, que mata, poco a poco, la espontaneidad. ¿Alguna vez te has parado a pensar cuántas veces al día te preguntas, ¿les gustará? ¿Estoy exagerando? ¿Es esto aceptable? Esa voz no es tuya, es el super yo introyectado, la voz del otro transformada en vigilante. Y ese vigilante no duerme. Cuando alguien te hace una petición emocional, ¿me escuchas? ¿Me entiendes? ¿Me sostienes? Incluso cuando te estás derrumbando, tú respondes. ¿Y por qué? Porque te sientes responsable de las emociones ajenas. Y eso es una especie de prisión de las más crueles. La responsabilidad afectiva se ha distorsionado en servidumbre. ¿Emocional? ¿Te sientes culpable? Por no responder, por no curar, por no pero salvar al otro nunca ha sido tu función. Eso es una fantasía infantil. La fantasía de que, siendo perfecto, evitarás la pérdida. Pero las pérdidas vendrán siempre. Y la libertad comienza cuando aceptas que no puedes impedir el abandono, que no puedes evitar el dolor del otro, que no estás aquí para satisfacer expectativas silenciosas. Estás aquí para ser con presencia, con verdad, con límites. Los límites no son muros, son puentes saludables. Dick, hasta aquí, soy yo. A partir de aquí, eres tú. Y cuando impones esos límites, algo cambia. El otro se extraña a veces, se irrita, porque, hasta entonces, tú eras el garante de su estabilidad emocional. Eras el terapeuta gratuito, el filtro de tensiones, el escudo contra las frustraciones. Y al dejar de serlo, el sistema se derrumba. Pero ese derrumbe es necesario. Es el momento en que las relaciones se revelan. Porque quien realmente ama, se adapta, aprende a lidiar con sus límites. Pero quien solo disfrutaba, se aleja y duele. Claro que duele, porque junto con el otro, también se va la ilusión. La ilusión de que, siendo suficiente, finalmente serías amado como deseas. Esa ilusión es el pegamento de la repetición, y hay que deshacerse de ella con valentía. En la terapia, cuando el paciente rompe con esta lógica, el inconscient se agita, surgen sueños. Los síntomas aumentan, porque la estructura psíquica, acostumbrada al servilismo, se resiste. El ego tiembla, pero ahí es donde puede nacer lo nuevo. Lo nuevo solo nace en el vacío, dejado por lo viejo que se ha ido. Y en ese vacío aparece algo inesperado, tu propia presencia, un silencio interno, un espacio que antes estaba ocupado por 1000 voces ajenas. Y ahora, es tuyo. Pero ese espacio es, al principio, aterrador, porque es desconocido, porque has pasado la vida ocupándote de los demás. Y ahora, frente a ti, no sabes qué hacer. Es como alguien que siempre ha cocinado para alimentar a los demás, y de repente, tiene que aprender a alimentarse a sí mismo.
Y el alimento es esta la verdad de decir, hoy no puedo, ahora me necesito a mí mismo. Si me quieres, respétame también cuando estoy en silencio. Y tal vez el otro no lo entienda, tal vez diga que has cambiado, pero la verdad es que, por fin, te estás mostrando tal y como eres. Antes, eras un reflejo. Ahora eres tu propia imagen. Y hay una belleza indescriptible en ello, porque cuando empiezas a respetarte a ti mismo, también empiezas a reconocer la falta de respeto. Lo que antes parecía normal, ahora parece intolerable. Lo que antes era cotidiano, ahora suena como una invasión. Eso es señal de salud, de curación de retorno al yo. Y cuanto más te escuchas, menos toleras el ruido externo, porque tu silencio se vuelve sagrado. En las peticiones invisibles que te hace el otro, estar siempre disponible, siempre comprensivo, siempre fuerte. Hay una fantasía en que tú no sientes, no te rompes, no necesitas. Es hora de romper con eso. Decir, yo también me rompo, yo también necesito, yo también importo. No esperes que el otro lo entienda de inmediato. Esa no es la función del otro. La función del otro es reaccionar. La tuya es posicionarte. La posición de quien, por primera vez, dice, mi existencia no es un servicio. Mi afecto no es una recompensa. Mi tiempo no es una extensión de tu carencia. Eso es lo que estás construyendo ahora. Una nueva ética interna. Una nueva forma de escuchar. Un nuevo pacto, ya no con los demás, sino contigo mismo. Y ese pacto comienza así. Me prometo no volver a abandonarme. Nuestra última parte traerá la síntesis, el punto final y inaugural de este viaje. Has aguantado mucho en demasiado tiempo. No fueron solo las peticiones explícitas, las exigencias sin reciprocidad, los favores disfrazados de afecto. Lo que más dolió, y aún duele, es lo que quedó sin decir. Las exigencias en la mirada, la presión en el silencio, la culpa que aparece cuando te atreves a priorizarte. Y tal vez, hasta hoy, no le habías puesto nombre. Lo llamabas forma de ser, bondad, tener un gran corazón. Pero ahora lo sabes. No era bondad, era miedo. Miedo a perder el amor. Miedo a revivir el abandono. Miedo a ser rechazado por ser íntegro. Y ese miedo construyó tu identidad. Te convertiste en lo que los demás necesitaban, no en lo que eras. Y con cada sí forzado, con cada favor arrancado, con cada noche sin dormir, por no saber decir no, te alejaste un poco más de ti mismo. Pero algo dentro de ti resistió. Algo en ti supo, todo el tiempo, que había algo malan, que eso no era amor. Q-Low, que llamaban ayuda, cariño o compañerismo. Era, en realidad, manipulación sutil. Y eso es tu fuerza. El psicoanálisis nos enseña que el síntoma es el grito de la parte silenciada. Y tú, quizás por primera vez, estás escuchando ese grito. Estás permitiendo que hable. Y lo que dice es simple y devastador. Estoy cansado. Cansado de ser el escenario de la historia de los demás. Cansado de ser la solución a los problemas ajenos. Cansado de ser comprensivo con quienes nunca te han comprendido, ni ese cansancio es sagrado. Es ahí donde comienza la ruptura. Porque hay un momento en el camino de todo sujeto en el que deja de intentar ser aceptado y comienza a elegirse a sí mismo. Ese momento es ahora. Estás rompiendo el pacto invisible de la servidumbre emocional. Estás rompiendo con él. Tengo que ser útil para merecer amor. Estás desmontando el mito de cuanto más doy, más me querrán. Porque, en el fondo, ya te has dado cuenta, andar demasiado no te ha traído amor. Te ha traído dependencia ante, ha traído invasión, te ha traído resentimiento. Y la ausencia de amor no está en el otro. Está en la forma en que te has alejado de ti mismo para ser funcional. Por hoy ya basta. Ya no tienes que ser el terapeuta de quien no te escucha, el hombro de quien nunca te ha preguntado cómo estás, el refugio de quien te abandona cuando lo necesitas. Tienes derecho a retirarte. Y esa retirada no es egoísmo. Es autoconservación. Es madurez psíquica. Es, en definitiva, el surgimiento del ego en su función más noble: mediar, proteger, integrar. Durante años, tu ego estuvo dominado por el cruel superyo, ese que decía, tienes que aguantar. Y por el id desesperado, ese que suplicaba, no me abandones. Ahora el ego está emergiendo como conciencia, como centro de elección, como juez lúcido entre lo que sirve y lo que corroe. Y lo que empiezas a decir, en voz baja, pero firme, es, yo existo. Existir es más que estar presente para los demás, es estar presente para uno mismo. Es reconocer que
Detrás del miedo hay deseo, el deseo de ser respetado, de ser amado con integridad, de ser visto sin tener que sacrificarse. Y ese deseo es legítimo, es tu brújula, es tu alma pidiendo espacio. Pero prepárate, Ana. Medida que cambias, el mundo que te rodea se desorganiza. Las personas que te utilizaban se enfadarán. Intentarán reconquistarte haciéndote sentir culpable y sentirás. Quizás estoy exagerando. No lo estás. Por primera vez. Estás siendo proporcional. Estás poniendo el peso de tu dolor en la balanza de la relación. Y si la balanza no aguanta, es porque nunca estuvo equilibrada. Debes recordar, el dolor de perderte para complacer a los demás. Es mucho mayor que el dolor de perderlos al reencontrarte a ti mismo. Y reencontrarse es un proceso. Va a doler, va a dar miedo, va a traer noches en las que te preguntarás, ¿he hecho lo correcto? Y en esas noches, recuerda esto, Ancada, no. Que dijiste fue un sí a tu curación. Estás rompiendo patrones transgeneracionales. Estás interrumpiendo una línea de silencios, de servidumbres emocionales, y pactos disfrazados de amor. Y eso requiere fuerza. No eres débil por haber llegado aquí cansado. Eres fuerte por haber resistido tanto tiempo. Pero ahora es el momento de vivir otra cosa. De experimentar vínculos que no exigen tu anulación. De vivir relaciones en las que tus límites no sean un obstáculo sino y una guía. Donde tu tristeza no asuste, sino que convoque a la presencia verdadera. Y esos vínculos existen, pero solo se revelan cuando tú te revelas. Así que, permítete ser completo. Decir no cuando quieras. Decir sí cuando lo sientas. Guardar silencio cuando lo necesites. Hablar alto cuando sea necesario. Llorar, reír, desagradar. Sí, desagradar, porque el amor verdadero comienza cuando aceptas que no vas a gustar a todo el mundo, pero te gustas a ti mismo. Y ese es el comienzo de la libertad. Has venido hasta aquí en busca de respuestas, y yo solo he podido ofrecerte una. Tu dolor es legítimo, y ya no es necesario ocultarla bajo la máscara de la utilidad. Ya no necesitas demostrar nada. Solo tienes que recordar que naciste digno, que tienes valor más allá de lo que haces, que tienes derecho a ocupar espacio incluso cuando no estás sirviendo, y ese derecho es innegociable. El psicoanálisis no cura borrando el dolor, cura iluminando su origen, y ahora lo sabes. Lo que repetías no era debilidad, era un guión, pero los guiones se pueden reescribir. Escribiendo el tuyo, a partir de aquí, todo cambia. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado el lugar desde donde miras. Ahora te miras a ti mismo, y no ves un error, sino una historia. No una carga, sino un proceso. No una víctima, sino un sujeto. Y eso nadie te lo puede quitar. Si este contenido te ha llegado al alma, si algo en ti se ha reconocido en este espelo, deja que este encuentro siga resonando. Escribe, habla, comparte, no por vanidad, sino porque otros, como tú, están perdidos en peticiones que les faltan al respeto. Y tal vez tus palabras sean el comienzo de su liberación. También, recuerdan, la cura comienza cuando la verdad deja de ser temida y pasa a ser dicha. Estaré aquí, siempre que quieras continuar con este análisis. Porque donde hay repetición, también hay un deseo oculto. Y juntos, podemos descifrarlo. Al cabo, como he aprendido de todos los que me han escuchado en silencio, el inconsciente siempre tiene algo que decir. Y el tuyo acaba de empezar a hablar. Si esta sesión te ha emocionado, escribe en los comentarios lo que deseas liberar. En ti, ese es tu primer acto de conciencia. Y también tu revolución silenciosa.